Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a ver el día de hoy lo que es trauma abdominal. Trauma abdominal. Dentro de las causas del trauma abdominal tenemos que saber que el 50% de todos los traumas abdominales son accidentes motorizados. Los restantes son caídas, armas de punzocortantes, armas de fuego, quemaduras, envenenamiento, ahogamiento. Cuando nosotros tenemos un trauma abdominal, por ejemplo, en caídas, vamos a ver obviamente lesiones asociadas, tanto en extremidades como en la región del tórax. No solamente vamos a ver el trauma a nivel del abdomen. Entonces sabemos que es caída. En los traumas abdominales, accidentes de tránsito, por la dinámica y por la fuerza del trauma, a veces inclusive pueden haber grandes evisceraciones. Mientras su propia característica tienen las lesiones por arma punzocortante. Las lesiones por arma punzocortante, algunas pueden originarse en la región dorsal y hemos visto que afectan directamente a órganos intraabdominales. Las lesiones pueden ser cerradas o abiertas. Las lesiones cerradas van a ser secundarias a shock, estiramiento, desgarre, deformación. El trauma abdominal cerrado en un automóvil es por el mismo cinturón de seguridad. Vemos en la parte externa cómo deja las lesiones el cinturón de seguridad y obviamente dentro va a estar mucho más lesionado. Entonces, ese es un trauma abdominal cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque no hay una lesión evidente. El trauma abdominal abierto es cuando se observa la salida, una lesión evidente, hay un daño, se observa la lesión y el orificio de entrada hacia la pared abdominal. Cuando hacemos un análisis del examen abdominal, debemos evaluar tipo de accidente, edad del paciente, lugar del trauma, heridas externas, signos vitales, antecedentes patológicos. Al examen físico vamos a hacer una adecuada inspección. En la inspección vamos a ver equimosis, hematomas, las lesiones de entrada, las lesiones de salida. Podemos ver algunos datos como por ejemplo el hematoma periumbilical que nos da una hemorragia intraabdominal. Seguidamente de la inspección en abdomen viene la palpación. Perdón, la auscultación. No viene la palpación porque altera el comportamiento de los intestinos. Entonces primero auscultamos en los 4 cuadrantes, alrededor del ombligo a 2 centímetros. La evaluación tiene que ser de arriba hacia abajo y en todos los espacios de los 4 cuadrantes. Una vez culminado el examen físico por auscultación, viene la percusión. La percusión nos permite ver dónde existe alteración de los sonidos y dónde existe matidez, presencia de líquidos. Finalmente, se termina el examen físico con palpación. Palpación superficial y palpación profunda. Si existe herida, se hace palpación de los lugares que no estén en relación con el trauma.
Si nosotros vemos una lesión penetrante y el objeto aún está presente, no se debe forzar su retirada todavía. Debe mantenerse porque físicamente está parando la salida de sangre o incluso la evisceración. Obviamente alrededor se puede poner unas gasas, apósitos para que no se continúe moviendo. Continuamos el examen físico hacia abajo y hacemos una evaluación de la estabilidad pélvica para ver si no hay una fractura de los huesos ilíacos. Terminamos el examen con examen físico del periné, examen físico rectal. En los pacientes a veces es necesario poner sonda urinaria o hacer un examen de sangre. Dentro del trauma abdominal también debe ir acompañado por imágenes radiográficas, tanto de tórax como abdomen. ¿Por qué? Porque en los traumas abdominales cerrados, por ejemplo, se puede ver aquí un signo que se llama el signo de Joubert, que es aire subdiafragmático. ¿Ven? Está por debajo del diafragma una mancha ah, oscura, negra. Eso quiere decir que ha salido aire dentro del peritoneo. Como no hay aire en el peritoneo, eso es una perforación de víscera. Se puede complementar el examen con estudios de radioecografía. En la ecografía vemos órganos macizos como el hígado, el vaso, que son los primeros en ser dañados. Si queremos ver la vejiga, podemos pedir una cistografía o una orografía escritora, donde vemos cómo el medio de contraste sale a través de los riñones, va por los uréteres, termina en la vejiga y se dirige a la uretra. Antiguamente, antes de tener la tomografía, se utilizaba un examen que se denomina lavado peritoneal diagnóstico. Consistía en introducir líquido dentro de la cavidad abdominal y ver qué cosa salía. A veces salía sangre o líquido entérico, y ahí se confirmaba que existía una perforación, un, una hemorragia intraperitoneal. Obviamente, poco preciso llegó a ser el lavado peritoneal diagnóstico. Además, está reemplazado por exámenes más completos y más modernos, como es la tomografía axial computarizada, donde vemos las estructuras en tiempo real. Si hay dudas en el proceso, en el análisis del paciente, se puede hacer una laparoscopía diagnóstica. Meter el laparoscopio y ver realmente. Trauma abdominal cerrado. El mecanismo de lesión, compresión, aplastamiento, desgarro, desaceleración. Causas probables: accidente de tránsito, caídas de altura, riñas, asaltos o incluso una onda expansiva. Órganos frecuentemente lesionados de un trauma abdominal cerrado: vaso, hígado, riñones, hematomas retroperitoneales, intestino delgado, páncreas. ¿Cuándo está indicado la laparotomía en un trauma abdominal cerrado? Cuando hay datos de peritonitis. Cuando en el lavado peritoneal o en la ecografía nos dan datos positivos de lesión de órgano intraabdominal, hipotensión recurrente o laparoscopía diagnóstica positiva. Basada en estudios radiológicos, cuando está indicada la laparotomía, cuando hay aire libre, el signo de Joubert que les he dicho, o en la TAC, ruptura de órganos. El trauma puede ocasionar hematomas retroperitoneales. Se asocian en el 60% con fracturas pélvicas. Obviamente, son una fuente obvia de una hemorragia con un trastorno hemodinámico severo. El paciente se queja de dolor
y dorsalgia con hilio paralítico. Se confirma por radiografía, ecografía y TAC. El hematoma retroperitoneal depende de dónde está localizado. Si es en el área 1, en el medio, se hace una exploración quirúrgica. Si es en el área 2, a nivel de los riñones, pedículo vascular, se hace una evaluación. Si es área 3, que es en la pelvis, no se explora, no se explora. Si es en el área 4, es en la región iliar retrohepática, sí se explora. ¿Qué hacemos en el manejo operatorio? Primero, debemos garantizar la estabilidad hemodinámica del paciente. Paciente debe estar consciente y libre de dolor e irritación peritoneal. Con esto, obviamente, no operamos. No existe otras lesiones, es decir, solo hay golpe ahí. Edad menor de 55 años. No hay coagulopatía y la TAC revela lesión menor o hemoperitoneo menor o moderado. En estos casos, no necesitamos realizar operación. Trauma abdominal abierto. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿se puede utilizar No, un doctor, agudo solo informarles que hay algunos compañeros que están intentando ingresar a clases, pero no están logrando entrar. Claro, porque ya no. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Del signo de Jovet Sí, era porque había aire en el peritoneo. ¿O puedes repetir, por favor? No escucho muy bien. en el signo de Joubert es aire subdiafragmático, es decir, dentro del peritoneo está el aire. Normalmente en el peritoneo sabemos que no existe aire, ¿no ve? Entonces, en el signo de Joubert, una radiografía nos habla de que existe aire subdiafragmático. Y eso nos habla de que hay una perforación de una víscera hueca. ¿De dónde más vendría el aire? Puede ser de intestino, puede ser de colon, incluso de estómago. Entonces, esto crea lo que es el aire subdiafragmático. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, continuamos. ¿Qué lesiones se causan por el paso del proyectil? En el arma, que se afecte el hígado e intestino delgado. En el arma de fuego, más común es intestino delgado y colon. Hay que ver que una herida en la pared abdominal, del 25 a 35% de las veces no atraviesa hasta peritoneo. Entonces se debe evaluar. No se debe evaluar heridas cercanas a las costillas por el paquete vasculonervioso. Sí se debe evaluar a los pacientes que tienen signos de peritonitis. Hay una dificultad cuando el paciente es muy obeso, mucho sangrado, falta de cooperación. Las indicaciones de la parotomía en trauma abdominal abierto. Hipotensión con evidencia de lesión abdominal. Peritonitis, hipotensión recurrente. Heridas del diafragma,
Perforación intraperitoneal de la vejiga. Evidencia de lesión de páncreas. Un segundito. Una llamada. Discúlpeme, continuamos. El trauma abdominal abierto se hace lo que denominamos una laparotomía exploradora. Y hay algo nuevo que vamos a ver después que se llama cirugía. Cirugía de control de daños. Entonces, se hace una laparotomía exploradora y una cirugía de control de daños. Aquí tenemos un flujograma. Trauma abdominal penetrante. Arma de fuego. Penetra al peritoneo, operación. No se sabe, lavado peritoneal diagnóstico o laparoscopía. Positivo, operación. Herida por arma de fuego superficial o negativo, solo se observa. Evisceración, inestabilidad hemodinámica en cualquiera de estos dos, operación. En heridas por arma punzocortante, exploramos la herida. Aponeurosis intacta, observamos alta. Aponeurosis lesionada, laparoscopía o lavado peritoneal diagnóstico. Positivo, operamos. Negativo, observamos y alta a domicilio. Entonces, este flujograma es importante que se lo aprendan de memoria para el trauma abdominal penetrante. Diferentes tipos de órganos se van a lesionar en el trauma abdominal. Por ejemplo, puede haber una lesión del diafragma. Se sospecha que hay una lesión de diafragma cuando existe lesión por debajo del pezón. En el 30% de los casos hay lesión de diafragma. Se ve inestabilidad hemodinámica y pulmonar y hernia de contenido visceral a tórax. Tratamiento, obviamente, es quirúrgico. Se refuerza con malla, primero con puntos separados en U y segundo con puntos continuos. Trauma hepático. Cuando el trauma es en la parte inferior de tórax o en la parte abdominal alta al lado derecho. Se necesita hacer un diagnóstico temprano para hacer una reanimación temprana y un tratamiento. Aumenta la mortalidad si está asociada con otras lesiones. Las lesiones varían desde una simple desgarro de cápsula hasta estallidos hepáticos. Es una causa muy importante de muerte. La lesión hepática se clasifica de grado 1 a grado 6. En el grado 1 hay un hematoma subcapsular menor del 10%. 2, de 10 a 50%. 3, mayor a 50%. 4, hay una disrupción parenquimatosa del 25 a 75%. 5, más del 75%. Y 6, hay una abulsión hepática, es decir, casi se arrancó el hígado. En pacientes que se hace tratamiento conservador, ha habido complicaciones, sangrados en el 3.3% de los casos, bilomas 3%, abscesos 0.7%, lesiones entéricas 0.3%. ¿Qué hacemos en el manejo operatorio?
Si hay sangrado, hacemos una compresión manual del hígado y liberación de inserciones peritoneales. Si el sangrado sigue siendo extenso y grave, se realiza lo que es la maniobra de Pringle, con lo cual inhibimos el sangrado, la llegada de sangre al hígado. Con esto podemos reparar el daño y darnos chance de que el paciente mejore. Si es muy grave, se hace un empaquetamiento con gasas y apósitos en la cavidad abdominal. Es decir, esto es lo que se llama packing hepático. Se mete un montón de apósitos y se comprime directamente al hígado. Y se lo deja ahí por 24 a 48 horas para que pare el sangrado. Otro órgano muy afectado es el vaso. Es muy frecuente su lesión durante un trauma abdominal cerrado. Puede haber signos de irritación peritoneal o hemorragia para su diagnóstico. El páncreas rápidamente se lesiona por ser un órgano parenquimatoso. Se puede hacer un diagnóstico rápido y preciso a través de la ecografía abdominal. Los grados de lesión esplénico. Grado 1, hay un hematoma subcapsular pequeño. En el grado 2, un hematoma grande, pero no expansivo, del 10 a 15%. Grado 3, hematoma subcapsular roto y profundo. Grado 4, lesión grave con un gran hematoma y con una lesión de una de las arterias polares. Grado 5, forma severa de trauma parenquimatoso de todo el vaso, con posible compromiso y laceración del hilio esplénico. El diagnóstico puede ser también por tomografía, ecografía y TAC, a veces incluso por lavado peritoneal diagnóstico. El tratamiento es la esplenectomía. Cuando hacemos la esplenectomía, debemos administrar al paciente vacunas para los estreptococos, meningococos, hemófilos influenza y ver vacunación, perdón, y hacer a las 2 semanas un recuento plaquetario. Menos frecuente es la lesión del páncreas por su ubicación retroperitoneal. Pero el problema de la lesión de páncreas es que su mortalidad es alta. Su lesión se asocia con lesiones de otros órganos porque está metido en la parte posterior. El método diagnóstico puede ser por control de la amilasa, lavado peritoneal diagnóstico, rayos X de abdomen o tórax, TAC y ecografía. El tipo 1 de la lesión va a ser una contusión y laceración sin lesión del conducto pancreático. Hacemos hemostasia y drenaje. Tipo 2, hay una lesión distal del parénquima con lesión del canal pancreático. Hacemos pancreatectomía distal. Tipo 3, hay una lesión del canal pancreático. Pancreatectomía distal o pancreato y ayuno anastomosis en IDRUX. Lesión de páncreas, del duodeno y ampolla de Vater. Hacemos una pancreato y ayuno anastomosis. A veces se puede lesionar el estómago. Depende del objeto penetrante y su dirección. Se puede diagnosticar fácilmente la lesión del estómago
porque por la sonda nasogástrica aspiramos sangre. El tratamiento, si hay una perforación de estómago, es quirúrgico. Se debe hacer una sutura en ambos planos, en trauma gástrico. Trauma de intestino delgado, ya sea yeyuno, ilio. Son más frecuentes por armas de fuego. Hay que hacer una evaluación con minuciosidad de todo el trayecto del intestino delgado. Hay que revisar tanto el borde mesentérico como el antimesentérico. Si se identifica perforaciones, se hace una debridación, una resección y una anastomosis término-terminal. Aquí vemos lesión. Se hace resección y una anastomosis término-terminal. No hay mucho problema porque es intestino delgado. Colon y recto. Hay una contaminación inmediata de la cavidad abdominal. Es muy importante en este tipo de lesión considerar la localización de la herida, destrucción del tejido y tiempo transcurrido. Dentro de la localización de las heridas, el grado 1 son lesiones aisladas del colon con mínima contaminación. Grado 2, perforación múltiples con contaminación moderada. Y grado 3, severa lesión de tejidos con contaminación importante. Se trata de acuerdo a qué colon se ha lesionado. Si nosotros vemos una lesión en colon derecho, se hace una sutura en 2 planos. Si vemos una lesión en colon izquierdo, se hace una resección, una operación de Harman. Cierre del muñón distal, exéresis de la parte comprometida y abocamiento del muñón proximal. Lo mismo si fuera en recto, porque esta parte de la mitad del colon hacia el final se considera tejido mucho más contaminado para realizar una anastomosis de primera intención. El riñón también es traumatizado por armas de fuego, accidentes de tránsito. El cuadro clínico, cuando sospechas de lesión renal, es de acuerdo al lugar donde te has golpeado. Si es en la región lumbar, dorsal baja. Si tiene el paciente hematuria, dolor en el flanco, equimosis y fracturas costales, masa palpable y shock de la lesión. Grados de lesión son grado 1, cuando hay un trauma renal que no requiere tratamiento, contusión y un hematoma subcapsular. Grado 2, hay una laceración profunda que comunica cavidades o abulsión de un polo. Necesita una reparación quirúrgica, renofácil, renorrafia. Grado 3, trauma importante con lesión del ilio. Necesita una nefrectomía. Se hospitaliza al paciente, se da reposo estricto, antibióticos y cirugía en solo 2.6% de los casos. 77% de las heridas por arma de fuego y 45% de las heridas por arma blanca. No olvidemos que también puede haber lesiones vasculares secundarias al trauma abierto o al trauma cerrado. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Doc, gracias.
Vamos a ver entonces control de daños, la cirugía de control de daños. No antes mejor de cirugía de control de daños, vamos a ver un pequeño resumen de lo que es trauma abdominal. Doutor, Y ahora vamos a revisar el trauma de abdomen. doutor, Dime. perdão. Uma pessoa que com trauma desta forma, quando necessita, quando está aí um trauma em intestino delgado, na porção, né? Ya. Então, há o resto da vida, há uma perda da absorção de vitaminas, absorção de vitaminas lipossolúveis, todas. Então, há uma administração, paciente, temos que fazer essa administração de medicamentos para suportar, para fazer com que a perda do paciente, que não há mais absorção, nesse caso. No, no te entendí de nuevo, un poquito más resumido. A ver, dime. Doutor, do caso, quando há um trauma a nível do intestino delgado. Ya. Y resecamos E esa o parte. paciente... Sim. E no caso, doutor, o paciente há a necessidade de absorção de vitaminas, absorção de todos... Tendría que ser entonces, tendría que ser muy grande la resección. Es verdad que en algunos segmentos son especializados para recolectar vitaminas específicas, pero el resto también funciona. Obviamente, si tenemos un segmento bastante grande que hemos resecado, le damos vitaminas de las que conocemos que se van a absorber poco, ¿no? Eso sí haríamos. Es decir, de por vida, porque no se va a recuperar su capacidad. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, gracias. Y de pelvis. Al hablar del trauma abdominopélvico, es importante reconocer que es una de las causas de muerte prevenibles, al igual que en el trauma de tórax, y además de que en muchas ocasiones este tipo de trauma va a estar comprometida su evaluación, porque los pacientes tienen o consumieron alcohol, consumieron drogas ilícitas, tienen traumatismo craneoencefálico o hay otras lesiones adyacentes, como toda la que vimos en el trauma de tórax, principalmente en el contexto de accidentes automovilísticos. También es importante tratar de identificar que cualquier paciente que sufra una lesión por golpe directo, por explosión, por deceleración o lesiones penetrantes, ya sea en la cavidad torácica o ya sea en la cavidad abdominal, pues nosotros tenemos que considerar que va a ser comprometida la región abdominopélvica hasta que no se demuestre lo contrario. Esto quiere decir que a estos pacientes tenemos que empezar a evaluarlos como si estuviéramos ante este tipo de lesiones. Ciertas cosas básicas de la anatomía, tampoco nos vamos a poner a hablar de toda la anatomía de la abdominopélvico, pero el manual sí hace referencia a ciertas cuestiones que son importantes reconocerlas. ¿Para qué? Para que podamos identificar. En la primera imagen vamos a tener lo que es el abdomen anterior y la región toracoabdominal. El abdomen anterior va a ser el área que va a ocupar entre los márgenes costales y los ligamentos inguinales, además delimitada por la sínfisis del pubis y lateralmente por la línea axilar anterior. Cuando existen lesiones en esta zona, se van a asociar a lesiones de víscera hueca. En la región toracoabdominal vamos a delimitarla por la línea del pezón de uno hacia el otro, la línea infraescapular posterior y superior a los márgenes costales, como está en la imagen en color verde. Eso es importante delimitarlo. ¿Por qué? Porque hay lesiones traumáticas penetrantes que ocurren debajo del pezón. En el momento en el que ocurre la expiración completa, pues el diafragma se logra elevar hasta ese sitio. Entonces, las estructuras viscerales se pueden ver afectadas. Estas lesiones asociadas vamos a encontrar diafragma, hígado, vaso y el estómago. Y en algunas ocasiones pues pueden ser un poco más complejas como las intestinales. A nivel de los flancos los vamos a delimitar entre las líneas axilar anterior y posterior y además de la punta de la escápula a la cresta ilíaca.
mientras que la espalda va a ser la zona atrás de la línea axilar posterior y los mismos márgenes que comentamos para los flancos. También tenemos una zona que es la tóraco-abdomen posterior, que es la que está en verde en la imagen, y al final de cuentas todo esto, ¿de qué nos sirve? Que la espalda y el flanco pues van a estar delimitando estructuras o espacios retroperitoneales, en donde vamos a encontrar la aorta, los riñones, la vena cava inferior, el duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente y los ureteros. Es importante también reconocer los mecanismos de lesión que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, en el trauma contuso podemos tener dos mecanismos de lesión. Uno de ellos es el golpe directo, que puede ser al momento de que ocurre un accidente automovilístico y se golpea directamente contra el volante, o cuando uno anda en bicicletas y se golpea contra el manubrio. Otras pueden ser a partir de lesiones al golpearse con una puerta. ¿Qué producen los golpes directos? Pues van a ocurrir o van a producir deformación de los órganos, rupturas y hemorragias secundarias, y todo esto pues puede conllevar al desarrollo de peritonitis. Es importante saber que se va a asociar también el trauma contuso a lesiones por sujeción o por dispositivos de sujeción. Entonces vamos a tener los cinturones de seguridad. En esto, ¿qué puede ocurrir? Pues lesiones como la abulsión del mesenterio, que es la imagen que se presenta, la ruptura del intestino delgado o del intestino grueso, lesiones pancreáticas o lesiones duodenales y también fracturas de las vértebras lumbares. Los arnés de hombro se pueden asociar por su parte a rupturas viscerales del abdomen superior, al desgarro de la íntima de la carótida, que eso es algo que se puede preguntar mucho, y también a fracturas de la columna cervical o de costillas propiamente. Las bolsas de aire, por su parte, se asocian a abrasión facial y costal, a lesiones cardíacas y a fracturas de columna. Entonces, este trauma contuso te puede llegar a producir lesiones. En primer lugar, se va a ver afectado el vaso, que va a ocurrir lesiones hasta el 40 al 55%. En segundo lugar, el hígado, del 35 al 45%. En tercer lugar vamos a encontrar el intestino delgado, del 5 al 15%. Y además se describe que las lesiones se pueden asociar hasta el 15% a hematomas retroperitoneales. Por otra parte, tenemos el otro tipo de trauma, que es el trauma penetrante, y este puede ser secundario a heridas por arma blanca y secundario a heridas por arma de fuego. En las heridas por arma blanca, dentro de tu historia clínica que debes de investigar, es la cantidad de veces que se trató de apuñalar o se trató de herir a la persona, los sitios en donde se trató de herir a la persona, identificar cada uno de ellos, porque te puede ayudar a establecer cuáles son las estructuras que pueden estar afectadas. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar el hígado, que se ve afectado hasta en el 40%. En segundo lugar, tenemos el intestino delgado hasta el 30%. En tercer lugar, vamos a tener el diafragma hasta en el 20%. En cuarto lugar, vamos a tener el colon, que representa el 15% de los casos. Es importante que esto lo recuerdes muy bien, tanto el trauma contuso como el penetrante por arma blanca y el penetrante por arma de fuego, porque es algo que siempre van a preguntar. Las heridas de bala hay que verificar su trayectoria, si tienen onda expansiva, si tienen fragmentación, si dejó orificio de entrada y orificio de salida, todo eso, ¿no? Hay que estarlo tratando de evaluar, y las lesiones se van a asociar en primer lugar a lesiones del intestino delgado, hasta en el 50% de los casos. En segundo lugar, va a ser lesiones sobre el intestino grueso, hasta en el 40% de los casos. En tercer lugar, tenemos lesiones en el hígado, hasta en el 30% de los casos, y las estructuras vasculares abdominales, como la aorta abdominal, se van a asociar hasta en el 25%. Otro mecanismo que podemos encontrar es el mecanismo por explosión penetrante, como del trauma contuso, y se va a asociar a otras lesiones que pueden estar presentándose, como el TCE, traumatismo craneoencefálico, y el trauma de tórax. La historia clínica es importante delimitarla en el contexto de nuestro paciente que está con un trauma abdominal, porque nos puede ayudar a describir qué está pasando con nuestro paciente, o a empezar a sospechar de causas, por ejemplo, de que nuestro paciente está chocado y no sabemos por qué, no sabemos de dónde está el sangrado. Bueno, todo este mecanismo de lesión y su historia clínica que le hicimos nos permite identificar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando existe un accidente vehicular, hay que preguntar a los pacientes o a los acompañantes o a los que estuvieron presentes en el momento del accidente la velocidad del impacto,
si dónde fue el sitio del impacto, como lo vimos en la primera clase. Si no la has visto, pues aquí te va a aparecer una tarjetita para que te dirijas a ella, para ver si ese impacto fue lateral, fue frontal. También ver si se activaron o no las bolsas de aire y saber los pasajeros qué estaban haciendo, si el pasajero estuvo involucrado en el accidente por cualquier otro motivo, si estaban consumiendo algún tipo de droga, si los pasajeros al momento de salir disparados nos hablan un poco acerca de la trayectoria del accidente, cosas así, no sé. Y por otra parte tenemos la caída de la altura. Esto pues solamente hay que preguntar, lo más importante que preguntar es la altura. Yo creo que eso no lo describe el manual, pero otra cosa que se debería de preguntar también es si el paciente consumió algo durante ese proceso, porque por la situación de la misma, más si fue un intento de autólisis. El trauma penetrante, hay que ver el tipo de arma que fue, el momento de la lesión y también el número de las heridas. Y cuando es de explosión es importante verificar cuál fue la distancia entre más proximal al suceso, obviamente mayor va a ser el daño, y también si fue en un espacio cerrado o un espacio abierto, ¿de acuerdo? Ya después de que hicimos nuestra historia clínica, hay que hacer nuestro examen físico. Recuerda que todo esto, si tú lo tratas de enfocar a lo que ya estuvimos revisando, este examen físico a lo mucho lo podríamos poner en la exposición, ¿no? Que es tratar de exponer al paciente y verificar todo lo que estuvo en su entorno. Y si no, es algo que tendríamos que estar evaluando durante su evaluación secundaria. Aquí el manual lo hace un poco complicado, no sé si sea por lo de la traducción o no, que te lo trata de integrar posteriormente en los adjuntos de la valoración primaria, pero realmente todo esto que ya hicimos, nuestra historia clínica y examen físico, pues como lo vimos al principio, es parte de tu evaluación secundaria, ¿no? Entonces este examen físico, pues ya sabes que tiene que ser completo. Igualmente, si te estás preparando para el ENARM, esto no creo que sea tan o sea, que te represente tan dificultad, ¿sí? Entonces, solamente es como para aclararlo. Cuando tú estás haciendo tu examen físico, ya sabes, hay que descubrir totalmente al paciente, pero siempre estar cuidando que nuestro paciente no esté tanto tiempo descubierto porque puede producirle hipotermia, ¿no? En la inspección, totalmente desnudo, vemos lesiones, vemos sobre los pliegues, si los pliegues están afectados, si tienen hematomas, si tienen equimosis o cosas así que nos pueden indicar algún tipo de lesión, como vamos a ver más adelante. La auscultación es importante a nivel abdominal, pues verificar los ríos intestinales. Pero ojo, la ausencia de los mismos no nos dice que hay una víscera alterada y la presencia de los mismos no nos dice que no existe alteración de las vísceras, ¿de acuerdo? Y además, algo que menciona mucho el manual es que tienes que saber que en un ambiente como urgencias puede que no escuches nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber mucho ruido. En la palpación, pues vamos a identificar datos de irritación peritoneal o datos de dolor focalizado. Y en la percusión, pues nos pueden hablar de las anormalidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, si a nivel hepático, pues ¿qué esperas encontrar? Mate es un mate y lo que al momento de que percutes, lo que escuchas es que está algo timpánico, ¿no? Entonces ahí hay anormalidades propiamente. Y además de que la percusión al momento de hacer esas maniobras causa irritación peritoneal. También algo que dice el manual es que si ya tienes datos de irritación peritoneal, no le tienes que hacer todos los datos de irritación peritoneal o todas las maniobras de irritación peritoneal, porque esto genera dolor y el dolor te va a ir en tu A, B, C, D, E, te va a ir sobre tu B, que no tenga una buena ventilación en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces tampoco no hay que estarle provocando mucho dolor a los pacientes. Cuando son lesiones de la pelvis, es importante reconocer que se van a asociar a hipotensión inexplicada y cuando existe inestabilidad mecánica del anillo, se va a asociar principalmente a la fractura de pelvis y a la hipotensión. Estas lesiones, como vamos a ver al final, se tienen que hacer aglutinación pélvica. Clínicamente, los pacientes que tengan alguna lesión de la pelvis, vamos a evidenciar la presencia de un hematoma escrotal, la discrepancia en la longitud de los miembros pélvicos inferiores y además de que va a haber defectos rotacionales propiamente producidos por las fracturas, que también vamos a ver al final. Se tiene que complementar todo esto con una AP de pelvis. Cuando existen lesiones de otros órganos pélvicos, como pueden ser uretrales, en estas vamos a evidenciar sangre en el meato uretral, además de que puede haber datos como equimosis escrotal. Es importante reconocer que antes era algo que se escribía en los manuales anteriores, pero en este pues ya se quitó. La palpación de la próstata, que se encuentra un poco más arriba, no es fiable que exista alguna lesión uretral como antes se mencionaba. A nivel rectal, el tacto rectal va a evaluar tanto las fracturas de pelvis que sean palpables y además que te puede hablar de o sea, puedes encontrar sangre
o restos hemáticos que te puedan hablar de que el paciente tenga alguna hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? Ya sea por una alteración como una ruptura de una víscera hueca. También es importante reconocer que a nivel de la palpación rectal también puedes identificar por la presencia de datos de irritación peritoneal. A nivel vaginal o cuando vamos a hacer una exploración vaginal en los pacientes. Primero cuando tengamos laceraciones secundarias a una fractura de pelvis en donde estamos sospechando de que existan lesiones como tal en el canal vaginal. También es importante reconocer a las pacientes que vengan con sangrado transvaginal, identificar si son pacientes que se encuentran menstruando. Esto por el motivo, o al menos lo describe el manual, para que nosotros podamos detectar o podamos hacer una exploración genital y identificar la presencia de tampones. ¿Por qué? Porque dejar ese tampón ahí cuando la paciente se encuentra en un estado por choque o por algo por el estilo grave, puede ser una causa o un sitio de que se desarrolle sepsis. Entonces, por eso necesitamos retirarlos y obviamente tratar de identificarlos. A nivel de los glúteos, las lesiones penetrantes se pueden asociar hasta el 50% a una lesión intraabdominal. Entonces también es importante hacerles una correcta evaluación. Y esto era lo que les comentaba. Durante el manual te explican que posteriormente que le hiciste tu exploración física completa y tu historia clínica completa, hay que dar o hay que realizar adjuntos de la valoración primaria. Y es como que lo que les comento que está un poco divagante. Yo creo que lo anterior iba hasta el final y esto es lo que seguía. Pero bueno, no hay que, simplemente es para que estemos todos orientados en la misma situación, ¿no? Ya si alguno piensa diferente, pues me lo deja en la sección de los comentarios. Entonces, veremos los adjuntos de la valoración primaria y aquí específicamente habla de los catéteres de dos sitios, los catéteres urinarios y los catéteres gástricos, ¿no? La sonda Foley y la sonda nasogástrica. La sonda Foley va a ayudar a aliviar la retención, también te ayuda a evaluar el monitoreo en forma de suresis para saber si, por ejemplo, si tu terapia hídrica que le estás dando a tu paciente chocado, como vimos en el video de choque que te va a estar apareciendo en una tarjetita, está sirviendo, ¿no? También te va a ayudar a descomprimir la vejiga, principalmente en el contexto previo a un líquido peritoneal diagnóstico o un lavado peritoneal diagnóstico más bien. No colocar si se plantea buscar imágenes pélvicas. ¿Por qué? Porque las imágenes pélvicas se visualizan mejor cuando se tiene una vejiga llena. Esto solamente es en el contexto de que llega un paciente, sospechamos de alguna lesión pélvica asociada y va a pasar inmediatamente, ¿no? Si no va a pasar inmediatamente, se tiene que poner un catéter urinario. También es importante identificar la presencia de hematuria, que nos va a hablar de lesiones propiamente del tracto genitourinario, de los riñones, de los uréteres, de la vejiga y todo eso. Cuando nosotros estamos sospechando una lesión uretral o que le hayamos realizado a nuestro paciente aglutinación pélvica, que no es otra cosa más que la fijación, ¿no? Que tengamos sangre en el meato, hematomas escrotales o equimosis perineal, a estos pacientes se les tiene que hacer un estudio para evaluar la integridad de la vía urinaria, ¿sí? Entonces este estudio pues es un uretrograma retrógrado, ¿no? Eso es importante realizarlo. Hay otros que comenta el manual que no vamos a entrar a fondo en detalle de estos, pero que es importante saberlo, porque si nosotros sospechamos de esto, no se coloca una sonda urinaria hasta que nosotros no hagamos un uretrograma retrógrado. ¿De acuerdo? Pregunta clásica de examen. Por su parte, la sonda nasogástrica pues está contraindicada si sospechamos o tenemos evidencia de lesiones sobre la lámina cribosa, porque lo que va a producir es que esa sonda nasogástrica se vaya al cerebro, ¿no? Y ahí esté estimulándolo. Es importante saber que o nos va a servir cuando queramos descomprimir o realizar descompresión gástrica por un lavado peritoneal diagnóstico. También ya sabemos que tiene alto riesgo de presentar vómitos y de presentar sangrado. O si no, cuando nosotros ponemos la sonda y el flujo que nos está dando la sonda es de sangre, también podemos evaluar si estamos ante una hemorragia digestiva. Por ejemplo, en el contexto de que exista alguna ruptura de vísceras abdominales superiores, ¿de acuerdo? Es importante saber también que podemos solicitar radiografías. Recuerda que la radiografía que a veces solicita en el área de urgencias, la inicial siempre va a ser la de tórax, pero si nosotros ya tenemos un paciente con alta sospecha de una lesión abdominal, pues vamos a solicitar una radiografía abdominal o una tóraco-abdominal que también se puede solicitar. Cuando nosotros ponemos a nuestros pacientes de pies o vertical, es para identificar la presencia de hemotórax o de aire intraperitoneal o de aire subdiafragmático, ¿de acuerdo? También cuando existen lesiones por arma de fuego, podemos poner en los sitios de entrada y de salida clips que sean radiopacos. ¿Para qué? Para que en el momento de la radiografía poder saber hacia dónde se dirige la bala, si la bala sigue adentro, en el caso de que fuesen por múltiples lesiones de bala, y saber el trayecto que
tuvo la bala. ¿Para qué? Para tener una idea acerca de lo que nos vamos a enfrentar en el quirófano al tratar de ya realizar el tratamiento definitivo en los pacientes. Otros adjuntos de la evaluación primaria que tenemos son los clásicos, que es el FAST y el lavado peritoneal diagnóstico, que es algo que les encanta preguntar también. Sí, bueno, saber que las indicaciones es en pacientes que tengan sensorio alterado, que tengan estructuras adyacentes lesionadas, que tengamos alta sospecha de una lesión intestinal o que el examen físico sea muy sugerente de lesiones intestinales o lesiones intraabdominales. Entonces, del lado izquierdo tenemos el estudio FAST. El estudio FAST nos va a servir para ver el líquido intraperitoneal. Este es un estudio que es repetible, que se puede ir haciendo en forma paulatina, o sea, más bien, se puede estar repitiendo durante la estancia del paciente en el servicio de urgencias. También es útil porque ayuda a evidenciar la presencia de alteraciones torácicas. Este va a buscar 4 regiones: el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y la pelvis o el fondo de saco de Douglas. Por su parte, el lavado peritoneal diagnóstico ya vimos que necesita tener descompresión gástrica y descompresión urinaria. También lo vamos a utilizar en el trauma cerrado o en el trauma penetrante que sea múltiple, es de utilidad. En otros casos, por ejemplo, cuando no se cuenta con estudio de FAST, no se cuenta con otras cosas, no hay radiografías disponibles en ese momento, lo que sea, y tú sospechas de una lesión intraabdominal, puedes realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Está contraindicado en los pacientes que tengan cirrosis avanzada, obesidad mórbida o que tengan una coagulopatía preexistente. También el abordaje supraumbilical se va a recomendar en los pacientes con sospecha de fractura de pelvis para que no entres directamente sobre el hematoma, y también en pacientes que tengan embarazo avanzado. Nosotros vamos a decir que tenemos un lavado peritoneal diagnóstico y que esto es indicación de cirugía cuando tengamos evidencia de contenido gastrointestinal, presencia de fibras vegetales, la presencia de bilis o más de 10 cc de sangre. Hay otras descripciones que vas a encontrar en otros sitios que te reflejan niveles de amilasa, de leucos y demás, pero lo que viene en el manual nada más son esas que te acabo de decir. Entonces, como mínimo, te tienes que aprender estas. A continuación tenemos una tabla que es comparativa, en donde nos hablan acerca de las ventajas, desventajas y las indicaciones de cada uno de los métodos diagnósticos de lesiones intraabdominales. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, el FAST y la tomografía. Aquí nos vamos a ir nada más, o vamos a revisar nada más las ventajas y las indicaciones. El lavado peritoneal diagnóstico es un procedimiento que se puede hacer de forma rápida, que se puede hacer de forma temprana, te permite detectar lesiones intestinales y no es necesario que el paciente se transporte del área de la reanimación, ¿no? El estudio FAST, pues es operador dependiente. Eso no podemos, o es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Si no hay personal capacitado, pues no se puede realizar. No es invasivo, que esa es una ventaja que tiene. Se puede hacer rápido y es repetible. Y tampoco es necesario mover a tu paciente, ¿no? En la tomografía o en el estudio tomográfico te permite realizar un diagnóstico anatómico. No es invasivo, puede ser repetible de acuerdo a la disponibilidad también del área. Este estudio, a diferencia de los otros dos, es que va a visualizar las estructuras retroperitoneales. Entonces, es como que de aquí te das cuenta que te pueden preguntar, y es esto: ¿cuál visualiza estructuras retroperitoneales? Pues la tomografía, ¿no? También puede evidenciar estructuras óseas y tejidos blandos, y también evidenciar la presencia de aire extraluminal. Otra cosa que no hacen los otros. El problema de estos es que, o la desventaja aquí sí vamos a ponerla, es que es alta el costo y que se tiene que mover al paciente. Entonces, las indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico son alteraciones hemodinámicas, principalmente en lesiones de trauma, obviamente, y el trauma penetrante abdominal, ¿no? Eso también es otra, pero que ese trauma penetrante no tenga una indicación de una laparotomía de urgencia, como la vamos a ver más adelante. Por su parte, el estudio FAST, que le ponen rápido nada más por la traducción de la tablita, las indicaciones es que tengan igual alteraciones asociadas a un trauma abdominal con alteración hemodinámica y que el trauma penetrante abdominal no haya tenido una repercusión hemodinámica, porque si no tendría que ser una indicación de una laparotomía de urgencia. Y por el otro lado, por la tomografía, pues principalmente las indicaciones van a ser cuando estemos sospechando de lesiones sobre estructuras retroperitoneales y que no tenga una indicación para una laparotomía de forma inmediata.
Entonces, una vez que hicimos esto, pues obviamente necesitamos saber qué pacientes tienen indicación de una laparotomía de urgencia. Y bueno, son aquellos pacientes que tengan un trauma abdominal más hipotensión, principalmente en el contexto de trauma penetrante, que tengan un FAST o un lavado peritoneal diagnóstico que estén positivos. Las heridas de bala pasan directamente a cirugía, la evisceración, la hemorragia digestiva, la presencia de peritonitis, la presencia de aire subdiafragmático y la TAC con evidencia de ruptura de órgano abdomino retroperitoneal. Cuando no cumple con estas indicaciones, nosotros podemos tener una evaluación y un manejo conservador. Me refiero a evaluación porque a lo mejor durante tu evaluación conservadora que le hiciste un estudio FAST o le hiciste tomografía, al inicio no salió nada alterado, pero vuelves a repetirlas y resulta que encontraste una lesión, pues entonces en estos casos, pues tendríamos que pasar a cirugía, pero no es una cirugía de urgencia, ¿sí? No sé si me logro explicar con ese sentido. Entonces, las primeras lesiones, las tóraco-abdominales, pues esas las podemos complementar, como ya vimos, con toracoscopía, con el DPL y el FAST. En el abdomen anterior, si nuestro paciente no está hemodinámicamente inestable o no tiene alteración hemodinámica y no tiene visceración o irritación peritoneal, podemos hacer una laparotomía diagnóstica en esos pacientes y además de los estudios de FAST y DPL. Y ya por su parte, las lesiones de flanco y espalda, el manual hace mucha referencia de que estas lesiones a veces pueden estar disminuidas en la percepción de que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque los músculos de la espalda y los músculos de los flancos pueden prevenir que la lesión de un arma de fuego o la lesión de un cuchillo o algo por el estilo penetre más de lo que se esperaría, ¿no? Entonces, eso también depende mucho también de la musculatura de cada quien. Y a estos pacientes se les puede realizar FAST. Aquí es donde está indicado el TAC, la TAC como tal y el DPL también. Entonces, hay lesiones específicas de cada sitio que Emanuel hace como que referencia en qué momentos debes sospecharlas. Por ejemplo, las lesiones diafragmáticas que ya vimos en la clase de tórax, que te va a aparecer una tarjetita de aquí, si no las has visto, son las más frecuentes del lado izquierdo. Ya vimos porque el hígado puede ocultar o puede servir de barrera protectora para el diafragma derecho, ¿no? Los ríos cardíacos van a estar migrados si existe desplazamiento de las vísceras abdominales y hay que sospechar en las lesiones penetrantes de abdomen. En las lesiones duodenales es importante identificar que la ruptura duodenal se va a asociar al impacto frontal en un accidente vehicular y también el golpe directo sobre el epigastrio del manubrio de una bicicleta, ¿no? Esos manubrios de las bicicletas son mortales al parecer. Debemos sospechar en pacientes que tengan aspirado gástrico con sangre o en la tomografía observemos aire libre subdiafragmático. Las lesiones pancreáticas se asocian también a golpes directos en el epigastrio y la amilasa puede encontrarse elevada o puede encontrarse disminuida, pero recuerda que esto no es específico, ¿de acuerdo? Podemos tener lesiones pancreáticas con amilasa negativa y amilasa positiva sin lesión pancreática, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la amilasa se secreta en otros sitios. El ataque con contraste se va a evidenciar las lesiones hasta después de 8 horas. En la lesión genitourinaria hay que sospechar en pacientes que tengan contusiones, hematomas y equimosis en la espalda y en el flanco, como vimos al inicio. También, obviamente, como ya lo dijimos muchísimo, se va a asociar a las fracturas pélvicas y las interrupciones ureterales se va a asociar en dos sitios, posteriores y anteriores. Las posteriores van a estar arriba del diafragma genital y estas se asocian principalmente a lesiones multisistémicas y a fracturas de pelvis. Tal vez no sepamos qué es el diafragma genital o diafragma urogenital, mejor dicho, pero o sea, esto al menos lo tienes que saber como que de memoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son cosas que suelen preguntar muchísimo. Las posteriores o las superiores son las que se asocian, son las que se asocian a lesiones multisistémicas y a la fractura de pelvis, mientras que las lesiones inferiores o anteriores pues, suelen ser aisladas. Las lesiones de vísceras huecas pues se va a asociar a equimosis lineales, os la vamos a evidenciar así como se muestra en esa imagen chiquitita, y también las lesiones de órganos sólidos que ya las hemos comentado a fondo, pues se van a asociar principalmente el 5% de ellas a una lesión de una víscera hueca. También es importante, ya para terminar, reconocer lo que es la cavidad pélvica, que no hemos hablado todavía de la pelvis. La cavidad pélvica va a ser el área rodeada por los huesos de la pelvis y que va a contener la parte inferior retroperitoneal y los espacios intraperitoneales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varias estructuras, como puede ser el recto, la vejiga, los vasos ilíacos, los órganos reproductores femeninos
Y pues todo esto nos puede causar lesiones óseas y además lesiones de estos órganos intrapélvicos que van a ser adyacentes a tu lesión primaria o a tu mecanismo de lesión primario, ¿no? El manual nos describe 3 tipos de lesiones por compresiones, como puede ser la anteroposterior, se asocia a impactos de motocicleta o impactos frontales, ¿no? Más bien a lesiones por, o sea, que accidentes de motocicleta y a impactos frontales. Se produce aquí una rotación externa, es importante que lo recuerdes, rotación externa, porque eso lo preguntan, rotación externa del hemipelvis con separación de la sínfisis del pubis. Además, el anillo pélvico se va a ensanchar, va a haber un desgarro del plexo venoso y esto es potencialmente mortal. La compresión antero-posterior. Esta va a ocurrir alrededor del 15 al 20% y se le conoce en libro abierto por la separación de la sínfisis del pubis, así como se muestra en la imagen. Por su parte tenemos la compresión lateral, esta es la más frecuente de todas, se va a presentar en el 60 al 70%, va a presentar la hemipelvis una rotación interna, que eso es lo que te va a ayudar a diferenciarla de la compresión anteroposterior, no se te va a olvidar eso. Entonces, esta rotación interna puede desplazar un poco el pubis que lesiona posteriormente la vejiga y o la uretra. Y además de que existe riesgo de sangrado y este riesgo de sangrado va a ir aumentando conforme a la edad. O sea, quiere decir que el paciente añosos va a tener mayor riesgo de sangrado. Y ya por último tenemos el desplazamiento cervical, en donde existe un desplazamiento sobre la articulación sacroiliaca y esto puede dañar la vasculatura ilíaca o los vasos ilíacos y causar una hemorragia severa. Va a interrumpir también los ligamentos sacroespinoso y tuberosos. ¿Y esto cómo se traduce? Pues con una gran inestabilidad pélvica. Esta frecuencia es alrededor del 5 al 15%, es la menos frecuente de todas. Entonces, la mortalidad de todas estas lesiones de la cavidad pélvica va a ser principalmente por hipotensión, o más bien se va a incrementar por hipotensión. De todas las lesiones en general, si hacemos un combinado, si las contamos todas, las fracturas de pelvis tienen una mortalidad del 5 al 30%, alrededor de 1 de cada 6 pacientes. Y si nuestro paciente tiene hipotensión, que es lo que les comentaba, va a aumentar hasta el 10 al 42%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 pacientes se puede llegar a morir. Es importante que lo recuerdes porque se me hace que son cosas como que muy preguntables. El tratamiento, pues ya sabes, tienen que ser líquidos intravenosos, fijación pélvica a nivel de los trocánteres mayores, es donde se describe lo de la aglutinación y todo ese tipo de maniobras. Y además también en presencia de sangre intraabdominal a estos pacientes nosotros le podemos realizar pues una laparotomía si tenemos sangre intraabdominal. Si no tenemos sangre intraabdominal y nuestro paciente está chocado, tiene una hemorragia extensa y no sabemos qué está pasando aquí, pues nosotros podemos hacer estudios angiográficos principalmente indicados en el contexto de adultos mayores, que como comentábamos son los que suelen tener mayor riesgo de sangrado, o ya el empaquetamiento preperitoneal. Y bueno, con esto terminamos este capítulo de trauma de abdomen y de pelvis. Es un capítulo... Bueno, con eso terminamos lo que es la revisión de trauma abdominal. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Hasta aquí va a ser el examen, por favor. ¿Ya? Su examen es la próxima semana. Hasta este tema. Es decir, no vamos a tomar el último tema, que es patología coloproctológica. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, regístrense por favor la asistencia. Y eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien, jóvenes. Nos vemos, bueno, la subsiguiente semana. La próxima semana es su examen. En la semana les voy a mandar su trabajo. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Hasta luego.